Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Quiero, hermanos, que oren por mí en este momento, porque quiere usted que Dios, ¿verdad? Dios hable, que Dios lo edifique, lo ayude, le bendiga, ¿verdad? Con sus palabras. Y hermano, eso es posible nada más si Dios, hermanos, me da a mí de su gracia. Entonces yo les pido que oren para que así sea. También, hermanos, que Dios ponga en su corazón ser receptivos y dispuestos, ¿verdad?, a recibir el consejo de Dios, para que la palabra que se hable pues sea para su beneficio y salga usted más fortalecida todavía en el Señor. Para esto, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y hoy, hermanos, vamos a leer dos versículos, 3 del 8 al 10, para, ¿verdad?, no tomar tanto tiempo. Yo sé que usted ya y yo los hemos leído algunas veces, entonces solo recordar, ¿verdad?, algunas cosas. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 8, y vamos a leer hasta el 10. Muy bien. Si ya tiene ahí usted la palabra de Dios, ahora póngase de pie y vamos a dar lectura a estos versículos y seguido una oración, ¿verdad? Una vez más, póngase de pie, hermanos. Estamos en esta rutina, ¿verdad? De pie, sentados, parados, sentados. Bueno, dice así, 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Vamos a orar. Padre, suplicamos, Señor, que tú nos enseñes estas palabras que tú inspiraste, Señor, a tu siervo, el apóstol Pedro. Te suplicamos, Señor, que comprendamos en primer lugar el sentido de cada una de esas palabras, Señor. Que comprendamos, Señor, el mensaje, el sentir, Señor, que pusiste en Pedro. Luego, Señor, que tu Espíritu alumbre, Señor, nuestro entendimiento. Y, Señor, podamos nosotros discernir esta palabra, traerla a nuestro corazón, Señor, y llevarla a la práctica. Ilumina, Señor, nuestro caminar. Ilumina, Señor, nuestros pensamientos. Queremos, Señor, todos los que estamos aquí, serte fieles y servirte de tu manera, Señor. Ayúdanos, pues, a entender cuál es tu voluntad para nosotros en estos días, Señor, en los tiempos en que vivimos.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ocupen tu lugar, hermano. Pues hermanos, así una pequeña introducción, ¿verdad? No es nada nuevo, ¿verdad? De que lo que les voy a decir como introducción. Todos nosotros, hermanos, dependiendo del tiempo que estamos viviendo, nuestra edad, nuestra situación, todos nosotros, hermanos, nos ocupamos, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Siempre, si usted tiene una casa, siempre hay una reparación que hacer, siempre hay una mejora, siempre hay algo que se necesita. Si usted es mamá o esposa, siempre hay mucho trabajo en su casa, siempre, ¿verdad? Hay muchas cosas que atender. Si usted es soltera o solo, algunos tienen que trabajar y ocuparse, ¿verdad? Para poder sostenerse. Y algunos ya retirados, hermanos, algunas veces algunos planes que tenían no los pueden llevar a cabo por causa de sus enfermedades, por causa de diferentes cosas. Pero siempre hay algo, hermano. Siempre hay algo que interfiere, ¿verdad? Con lo que vamos a estudiar ahora. Siempre hay algo que va a estar en nuestro camino para que nosotros, hermanos, nos consagremos a Dios, para que lo sirvamos. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro sabe que eso ocurre en la vida y, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, ¿verdad? En este sentido, en que abunda más la tecnología. Los hermanos, las hermanas ya hay muchos trabajos que ya no tienen que hacer manuales, con todo, mucha tecnología. Pero de todas maneras el hombre siempre sigue batallando, hermanos, para su comunión con Dios. Siempre hay luchas por eso. Y, hermanos, el apóstol ve algo en los hermanos de aquel tiempo, a las personas que les escribió, y que se aplica en nuestro tiempo, que la humanidad, aunque todo aumente en ciencia, en toda la humanidad seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo la misma condición pecaminosa. Por lo tanto, la palabra y las mismas luchas. Y por lo tanto, la palabra de Dios, entonces, hermanos, está vigente lo que el apóstol dice aquí. Bueno, él está mirando eso y yo miro eso. Yo miro eso en mi persona y lo miro en la iglesia. Y no solamente nosotros, sino que todos los demás hermanos también pasan por situaciones así. Pasamos por cuestiones así. El apóstol, entonces, hermanos, comienza él animando a los hermanos y exhortándolos y diciéndoles, después de haber dado la lista, ¿verdad? Se pudiera decir, de virtudes que hay que añadir, llega hasta el versículo número 10 y él dice, por lo cual, por este motivo, por estas razones, hermanos, por lo que dice el versículo 9, que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Por esa razón, hermanos, dice, tanto más procurad. Por esa razón, por el regalo de Dios, por la salvación que Dios nos ha otorgado. Y porque en ese descuido, en esa conformidad en la que entramos, hermanos, podemos caer y convertirnos y llegar a tener la vista muy corta, que ahorita vamos a mirar adelante más lo que eso quiere decir. Pero para no caer en esa situación, hermanos, dice el apóstol, procurad. Y la palabra, hermanos, esta palabra tiene dos sentidos. Una, hermanos, es cuando el apóstol está diciendo a la iglesia, a los hermanos, cuando le dice procurar, les dice este sentido: hacer algo con rapidez, apúrense a hacer esto. Sería también darle prioridad a hacer esto, darle velocidad a este proceso,
O le está diciendo a los hermanos, despierta, hermano, despierta, iglesia, despierten. No se entretengan en otras cosas, por favor, procurad hacer esto. Luego, hermanos, el otro sentido de la palabra es que es de estar consciente en el cumplimiento de su obligación, o ser celoso de ello, hasta el punto de padecer si es necesario y hacer todo esfuerzo. Entonces, si combinamos estos dos sentidos a lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro nos está diciendo, o nos está pidiendo proceder con rapidez en el asunto que se nos va a pedir, que se nos va a decir en el versículo adelante. Eso requiere que el pastor, el hermano José Romero, procure hacer esto primero que otra cosa en su vida, y que lo haga expedito, que lo haga pronto. Luego, que no se le olvide, que esté consciente de lo que está en juego, consciente de lo que de su obligación, de su responsabilidad. Se nos pide estar conscientes de estar cumpliendo con nuestra obligación, ser celoso en ello. Dice, padecer si es necesario. Si es necesario padecer por poner a esto en primer lugar, hermanos, y hacerlo de manera expedita, lo tenemos que hacer, cueste lo que nos cueste. Si es necesario sacrificar algo de su quehacer, algo de sus tareas cotidianas, algo, hermanos, de su trabajo, lo que sea, todo lo que esté en su mano, hágalo, porque esto requiere prioridad en su vida. Eso es lo que la palabra, lo que él está diciendo, tanto más procurad, porque esto es más importante. Y si lo dice así es porque él sabe, hermanos, que los hermanos, que la iglesia no lo están viendo como algo tan importante, que los hermanos lo están dejando para después, o lo están dejando en segundo o en tercer lugar en su vida. Y Pedro sabe que es fácil envolvernos nosotros en las cosas cotidianas, hermanos. Sabe que nunca se va a acabar el quehacer, nunca se va a acabar el trabajo. Siempre va a haber necesidad de otra cosa. Siempre va a haber aparatos más modernos y vamos a querer nosotros tenerlo más moderno. Siempre, hermanos, va a haber necesidades. Siempre. Entonces, dice, no va a ser posible entonces que ustedes hagan lo que les voy a pedir si ustedes no lo procuran. Y luego esa palabra procurar es una exhortación cariñosa, pero es una orden, hermanos. Es un imperativo, hay que hacerlo. Ahora, se nos pide padecer si es necesario, dice, y poner todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro empeño en ello. ¿Qué es aquello a lo que el apóstol dice en sus momentos, hermanos, finales? Porque va a morir el apóstol y le dice a los hermanos, en esto, procuren esto. ¿Pero qué es eso? Luego dice, en hacer firme. Hacer firme. Luego, cuando veamos esas palabras, hacer, el significado es muy parecido, o el sentido al nuestro, hacerse cargo, o hacer algo que produce un evento, o algo que produce un estado o una condición. Y la siguiente palabra es firme, y se dice de algo, hermanos, en lo que se puede confiar, en algo, hermanos, que cuando sea pasado por prueba, o cuando sea pasado por alguna dificultad, no habrá una decepción. Siempre, cuando leo esto, siempre me acuerdo yo de la manera en que forjaban las espadas hace mucho tiempo atrás, hermanos, que a lo mejor no ha cambiado tanto. Como aquel hombre que trabajaba el hierro, hermanos, agarraba de una masa y la ponía en el horno y la golpeaba, hermanos, hasta que le iba extendiendo y le iba dando una figura, y otra vez en el horno y otra vez otro golpe. Y todos tenían sus técnicas, ¿verdad? Los japoneses son muy
reconocidos por sus técnicas, hermanos, para forjar espadas, para que sean livianas y fuertes. Bueno, hermanos, y la idea es de que cuando aquella espada fuera probada o chocara contra otra, no se quebrara. Entonces, hacer firme, hermanos, es hacer eso, que cuando aquello ocurriera, hermanos, no hubiese una decepción, que no cambiase. Se dice el otro sentido de algo o de alguien en el que se puede contar porque no cambia. Entonces el apóstol, hermanos, lo que nos está diciendo es hermanos, ser constantes, ser perseverantes. Debemos darnos prisa, ser celosos, hermanos, poner todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas, estar alertas y conscientes en hacer, hermano, que algo que está en nosotros en estado frágil y movible e inestable, en algo firme, en algo en lo que se pueda confiar y que no causará una decepción cuando éste sea pasado por una dificultad. Es necesario entonces, hermanos, que en lo que Pedro quiere que seamos expeditos, que hagamos aquello firme en nuestra vida. Lo que sigue, hermanos, y da dos cosas, el apóstol Pedro dice vocación y elección. Y esta palabra es muy importante, hermanos, porque está hilada esta palabra con llamamiento. Y los días que la estaba estudiando me llamó la atención, hermanos, porque la palabra que usa Pedro aquí para llamamiento es la misma palabra que se utiliza como un proceso legal. O, hermanos, cuando la corte, no sé cómo, si sucede así igual en México, pero aquí la corte, hermanos, si usted es un ciudadano, le requerirán en alguna ocasión prestar su servicio en la corte y le mandan un citatorio. En inglés es summons. Y usted está requerido bajo la ley presentarse a prestar un servicio. A tal grado, hermanos, que si usted no cumple con ese servicio o no puede presentar una razón que el juez considere correcta para usted no presentarse, lo pueden multar por aquella cosa. Entonces, vocación está ligada a llamamiento, y vocación, hermanos, tiene este sentido. Es una invitación, por una parte, a experimentar un privilegio especial, una responsabilidad, hermanos, es un llamamiento a llevar a cabo un trabajo o una función. Y, hermanos, ustedes y yo sabemos que ustedes y yo hemos recibido un llamamiento divino. Un llamamiento divino. Usted y yo deberíamos, hermanos, en vez de posponerlo, sentirnos privilegiados de que Él nos haya llamado. Es Dios, por decirlo de otra manera, quien extendió un citatorio por medio de la predicación de su palabra, el poder de su espíritu, para decirle: Serafín Rodríguez, requiero tu presencia a mi servicio para que trabajes y hagas mi voluntad. Y esa, Serafín, es tu vocación. Yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Y con aquel llamamiento viene el privilegio, hermano, de servir a un Señor glorioso, lleno de amor y de poder, el soberano de todo el universo, el creador de todas las cosas, nuestro sustentador, la razón de por qué usted y yo respiramos y nos movemos en este mundo y tenemos vida. Él le ha extendido un llamamiento a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces Pedro está diciéndonos a usted y a mí: hagan firme aquel llamamiento, hagan firme aquella vocación. Procuren con diligencia estar preocupados por aquello a lo que yo los he llamado. Denle prioridad.
Algunas veces, hermanos, le tenemos muy en poco el llamado que tenemos. Ni nos hemos dado cuenta, hermanos, de la importancia tan grande que tiene para este mundo el llamamiento y el trabajo que nosotros debemos hacer. Por nada el Señor nos dice que nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. Procuremos afirmar, hermanos, hacer fuerte, hacer estable aquella vocación. Dios sabe, hermanos, que lo que Él ha decidido hacer con nosotros es irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. Los que no lo saben somos nosotros. El perdón del pecado, su salvación es irrevocable. Pero somos nosotros los que nos tenemos que afirmar en aquello y darle la importancia que tiene. Un creyente fue requerido por Dios, soberano de y sobre todo, a entregar su vida para la gloria de Dios. Eso es el llamamiento que usted y yo recibimos, a entregar nuestra vida para la gloria de Dios. No más para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Un cristiano fue citado por Dios para comisionarlo con una tarea, con un servicio. Los viernes estamos hablando sobre los dones. Y con ese llamamiento vienen don o dones según la necesidad de la congregación donde usted esté. Dios le puede dar 1, 2, 3, los que sean necesarios para que usted cumpla con su llamamiento. El cristiano fue llamado a recibir un beneficio especial de parte de Dios. El llamamiento contiene todas las bendiciones y promesas, pero también tiene responsabilidades delante de Dios. Los creyentes tenemos un oficio que desempeñar. Dios nos ha concedido el privilegio, hermanos, de ser sus colaboradores. Así que, hermanos, nos tenemos que dar prisa y estar alertas y despiertos para hacer nuestra responsabilidad y necesitamos, hermanos, ser constantes y fieles a Él. Constantes y fieles al mandato que hemos recibido de parte de Dios. Pero es triste, hermanos, pero en nuestra vida siempre está todo lo demás primero antes que el llamamiento. Elección, hermanos, es una elección especial, ser escogido por Dios, y va muy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que todo lo que ya les he mencionado. Luego nos dice el apóstol, hermano, que si nosotros damos la importancia al llamamiento que tenemos, damos, hermanos, prisa a aquello y nos dedicamos a ello, hermanos, dice, porque haciendo estas cosas no caeremos. Que aquí la palabra caer, hermano, es en forma metafórica, es perder la estabilidad, es ladearse de un lado, es tropezar, es caer, es desviarse. El otro sentido de la palabra es experimentar un desastre o caer en la ruina. Hermanos, si nosotros nos ocupamos en hacer estas cosas, es una promesa de Dios de que nosotros no nos apartaremos del camino de Dios, no nos desviaremos. Hermanos, no menguará nuestra fe. Va a haber obstáculos en nuestra vida, hermanos, va a haber dificultades, pero vamos a perseverar. No vamos a echar marcha atrás.
no vamos a retractarnos de lo que hemos creído y en que, hermanos, en quien hemos confiado. Y nos vamos a evitar, hermanos, que nuestra vida, nuestro caminar con Dios, nuestro cristianismo, sea un cristianismo mediocre. Nos vamos a evitar, hermanos, que nuestro cristianismo sea una ruina. Que en vez de que cuando las personas examinen nuestro caminar, den gloria a Dios, en vez de eso, hermanos, que las personas vean nuestra desgracia y se mofen de Dios. Y usted y yo perdamos, hermanos, el propósito para el que fuimos llamados. El cristiano que se ocupa de cumplir con su oficio, con el llamado de Dios, no perderá su estabilidad, no tropezará, no caerá y no experimentará la ruina o el desastre espiritual. Y luego dice el apóstol, jamás, jamás. Pero vemos, hermanos, los versículos de más arriba, en el versículo 9, 2 de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y luego dice, es ciego. Pero el que no tiene estas cosas, el que no se ocupa, hermanos, de su crecimiento espiritual, el que no afirma su llamado, dice, tiene la vista muy corta. Eso quiere decir, hermanos, que esa persona, su fe, su conocimiento de Dios está limitado. No entiende, no comprende, no puede ver más allá, hermanos, de su carnalidad. Está ciego. Dice un comentario aquí, hermanos, del hermano MacArthur, dice, la vista muy corta es ciego. Un cristiano de profesión que carece de las virtudes mencionadas aquí, dice, es incapaz de discernir su condición espiritual verdadera. Incapaz de discernir su condición espiritual verdadera. Que él cree que está bien, ella cree que está bien, y que todo está perfecto, y no puede darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo en él o en ella. Luego dice, y por ende no puede tener seguridad de su salvación, dice. Olvidado, la siguiente palabra, la falta de una búsqueda diligente de las virtudes espirituales produce amnesia espiritual. Una persona así es incapaz de discernir su condición espiritual y no tendrá confianza en cuanto a su profesión de fe. Es posible que sea salva y que llegue a poseer todas las bendiciones escritas, pero sin las excelencias gloriosas vivirá en duda y temor. Ciego. Esa palabra, hermanos, es ser incapaz de entender, incapaz de comprender. El cristiano que no lo haga, hermanos, será incapaz de comprender su oficio, su posición delante de Dios. Esto comprenderá, hermanos, que esta persona llegará a menospreciar a Cristo y el privilegio tan grande que se le ha concedido, porque luego dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No solamente no va a crecer espiritualmente, sino que va a retroceder, hermanos. Y hasta lo que un día creyó, hermanos, esa persona comenzará a dudar. ¿Será o no será que Cristo murió por mis pecados? ¿Seré o no seré salvo? El apóstol sabe, hermano, que el ocio, el apóstol sabe, hermano, que el no ocuparse, hermanos, termina siempre en que la naturaleza pecaminosa arrastra al cristiano, hermano, a descender, no a subir, a decrecer en vez de aumentar. Es triste, hermanos, pero uno se da cuenta, hermanos, de las personas a las que tienen muy
en poco su llamamiento. No les importa hacer nada por su congregación. No les importa hacer nada en su iglesia. No les importa hacer nada por sí mismos, por crecer. Son obstinados, tercos, necios, caprichudos y flojos. Jamás quieren hacer ninguna cosa. Siempre buscando satisfacer sus caprichos personales, satisfacer sus deseos humanos carnales. Es triste, hermano. Es triste, hermano, cuando uno llega aquí al edificio de Manuel y está la hierba así de este techo, que a nadie le importa que esté así la hierba de este techo. Es triste, hermano, mirar que está algo tirado ahí y que todo el mundo pasa y a nadie le importa que esté tirado. Es triste ver que hay la necesidad de que en Nogales haya niños y que se les dé clases y que a nadie le importa. ¿Por qué, hermano? Porque le damos importancia a otras cosas. Luego, hermanos, estas personas, dice, tienen la vista muy corta. El cristiano que no lo haga será incapaz de comprender su oficio. Este no comprenderá y menospreciará a Cristo y el privilegio tan grande que lo ha concedido, habiendo olvidado la purificación de su fe. Aún olvidará que fue perdonado, le dará igual y corre el peligro, hermanos, de apostatar de la fe. Le dará igual, pero corre el peligro de apostatar a la fe, y yo lo he visto. Yo lo he visto. Pero terminemos, hermanos, con una buena nota. En 2 Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os permitirán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos preocupamos, hermanos, porque en nuestra vida, a nuestra fe le añadamos virtud, y a nuestra virtud le añadamos el conocimiento, y al conocimiento, hermanos, procuremos y le roguemos a Dios, hermanos, tener dominio propio. Y al dominio propio, hermanos, supliquemos a Dios porque nos haga personas pacientes. Y, hermanos, que nos haga personas piadosas. Y oremos a Dios, hermanos, porque seamos fraternales unos con otros. Y, hermanos, que abunde el amor. Y si estas cosas perseguimos de manera individual y como iglesia, hermanos, no nos van a permitir estar ociosos ni sin fruto. Si eso perseguimos, no nos va a permitir estar ociosos y sin fruto. Y tenemos la promesa de Dios, hermanos, de que no caeremos jamás. Oramos a Dios diciendo: Dios, no me apartes nunca de tu mano, pues procure hacer firme su vocación y llamamiento. Inclina su rostro, hermano. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, perdónanos. Deseamos, Señor, que nuestra vocación, la elección, Señor, sea firme. Ayúdanos, Señor, a desear estas virtudes, Señor. A darnos cuenta, Señor, de todas las que nos faltan, las que flaqueamos. Ayúdanos a ser humildes para reconocerlos, Señor. Suplicarlas, Señor.
suplicarte que nos transformes, que nos cambies. Que hagas de nosotros, Señor, instrumentos útiles para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poner prioridad, Señor, al llamamiento, al oficio, Señor, que tú nos has entregado, a mirar el privilegio que nos has dado, Señor. Sentirnos, Señor, contentos, gozosos, porque entre todo el mundo, Señor, nos llamaste a nosotros para hacerlo, nos consideraste, nos diste ese honor. Una vez más, perdónanos, Señor, y ayúdanos a crecer de manera individual, cada uno de nosotros y como iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, sigamos orando unos por otros. Y hermanos, hagamos lo que acabamos de hacer. Hagámosle caso al apóstol Pedro, ¿verdad? Démosle importancia, hermanos.